Ojalá que unas brisas de colores sean refugio. Que unas brisas de colores sean refugio. Ezequiel querido, ¿cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Gracias a la muy buena predisposición de Casita China, roticería, teléfonos 4798-7124 y 4792-9020, abierto todos los días, a excepción de los días lunes que está cerrado al mediodía. En este momento hay mucha gente que está con el tema del colágeno, la alimentación saludable, principalmente para la absorción de vitamina D y evitar algunos aminoácidos de algunos productos. Y los langostinos son muy buen suplemento dietario, además que son muy ricos. Y un plato que tiene muy bueno, Casita China, que le mandamos un saludo, obviamente, de parte de Bunker Rock and Layer, sí, abierto todos los días, a excepción de los lunes, que está cerrado al mediodía. Roticería Casita China, tu mejor opción. Nombrando el programa Prohibido Estacionar o Bunker Rock and Layer, tienen un 5% de descuento con pagos en efectivo. Tienen un radio de 20 cuadras a la redonda para envíos del delivery. Ahora justamente estaba por venir. No sé si llega antes del cierre del programa o después. Pero va a traer los alimentos. Ansiosamente la y es muy bueno, porque es muy buena comida. La verdad que es más, los bollitos son muy ricos. Así que, como dije, menú ejecutivo. No voy a decir los precios, pero son accesibles y económicos. No, tan irrisorios que dan risa. Menú 1 y 2, menú ejecutivo. Un radio de 20 cuadras, como dije. Casita China, roticería, la mejor opción en Martínez. Me consta. Así porque que damos la dirección, si quieren ir directamente, por favor, en forma de takeaway, como se dice ahora. Es Rodríguez Peña, 216, entre Italia y Carlos Pellegrini Martínez. Teléfonos 4798-7124. Casita China, tu mejor opción. Me consta, he comido comida de ellos, es riquísima. La redundancia, comí comida, obviamente. ¿Cómo te llamas, Pablo? Una redundancia, pero bueno, es fundamental la calidad. Sí, es rica, están elaborados, y acá en Casita China es algo que lo van a encontrar como no he visto en Zona Norte. Exactamente. Con respecto al libro, por favor. Yo no vi en el programa anterior porque estuve trabajando en la costa. Bien. Pero he escuchado, en base a lo que escuchó uno, traje un libro. No lo voy a leer porque no hay tiempo. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. Pero habla. ¿Querés tocar un tema? Es breve, un tema puntual, porque no es competitiva, al contrario, pero vengo de la publicidad. Le preparé ayer esto para hablar. Creo que la política es todo para mí y la política es trazar puentes. Yo no estoy en contra del capitalismo. Sí. No estoy en contra del sistema capitalista. De joven he tenido ideologías por ahí para el lado del humanismo, pero vamos a reconocer que por lo menos en Occidente es el sistema que prima. Esas son las reglas del juego. Pero en este libro encontré, para hablar que es trazar puentes, para mí, los debates, no vengo a debatir ni a competencia. No, por eso encontré algo justo que creo que los tres vamos a dar en la clave, en la tecla. Porque más allá de la ideología política de cada uno, a nivel empresarial, a nivel capital, a nivel pueblo y a nivel empresas, este libro del doctor Enrique Rojas, que es un catedrático psiquiatra en de Madrid. El libro se llama El hombre Lai. Pude leer anoche el capítulo 1 y 2 hasta la página 24. Sí. Después hago un temita de Citarrosa, si querés, muy breve. Pero es para hablar de acá al respecto con lo que hablaba el señor. Hay una página que tiene algo que es fundamental. Primero, que me pasa a mí mismo. Voy a hablar desde mi punto de vista, porque yo soy una persona que, si bien soy una persona creyente, que estoy con Dios, o trato de estarlo. Amén, en Dios yo creo. Gloria a Dios, pero a veces uno se va de las responsabilidades o los lineamientos y tiende a juzgar. Y a juzgar. Entonces yo venía juzgando en esto de viaje a Mar del Plata, del tema de la gente que está quizás en la parte de la falsa imagen, de la vida sin sentido, de la apariencia, del consumismo, con esto que pasó en Pinamar con el chiquito del karma, con un auto que es un karting y corren, bueno, en fin. Sí. Me enganché con eso, escribí y digo, ¿vengo con la auto editorial mía? No, porque uno, según este libro, la gente llega a eso cuando se satura de situaciones. Sí. Entonces se vuelve una persona.
que lo único que importa es uno mismo, que lo único que importa es la ética, pero sin moral. Se autojustifica. Del hombre light, todo es relativo. Y yo, como dije, por eso hablé del capitalismo, yo no estoy en contra del capitalismo. De hecho, me parece un sistema que, si no se va a los extremos, es el que hay. Exacto. El intercambio de bienes y servicios a cambio de un buen producto, respetando la libertad y la propiedad. Exacto, en el mercado, sí. Pero hay acá una falencia, una trampa, que es el consumismo, caer en el nihilismo, que es la falta de fe, en la permisividad, en la resolución sin finalidad de programas. La ética permisiva sustituye a la moral, lo cual engendra un desconcierto generalizado. Repito y ya termino. Resolución sin finalidad y sin programa. La ética permisiva sustituye a la moral, lo cual engendra un desconcierto generalizado en el individuo, en la sociedad, y uno, si lo ve, recomiendo la lectura cuando quieras saber el tema de Citarrosa. 2 minutos y medio, así que termina con el tema y vamos que nos ya tengo que entregar una versión. Acá Pablo me pidió heavy metal, hago rock and roll mezclado con candombe. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Para los mejores amores, crecen desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Actitud mental positivo y larga vida rock and roll. Gracias. Prohibido estacionar, un programa de música. Ahora está invitado a participar en Bunker Rock and Liar. Y estoy colaborando con música en vivo. Espero que este video, para no sentirse así, porque hay mucha gente que se siente así. Y para eso estamos...